Empieza el día con olorcito a café. Las cosas buenas comienzan a suceder. Ven, escucha nuestra mesa, lo nuevo que se comenta, el nuevo acontecer. Lo bueno que hacemos, los nuevos emprendimientos. Ven para que hablemos de lo bueno. Muy buenos días, bienvenidos amigos que nos sintonizan en esta primera entrega de Lo Bueno. Conmigo, Alexandra Izquierdo. Me es de gran placer seguir creciendo en experiencias. Luego de mi recorrido por la vida pública, ahora incursionando en el campo de la comunicación, un área en la que hasta el momento yo había actuado como entrevistada y generadora de respuestas. Hoy, con el apoyo de mi querido amigo Elías Ruiz Martuc y un gran equipo de personas, arrancamos una nueva etapa en la que esperamos hacer las preguntas precisas a la persona correcta para ayudar a la ciudadanía a ver lo bueno de las gestiones e historias de vida de nuestros distinguidos invitados, sin desconectarnos de la realidad nacional e internacional, para lo cual cuento con la experiencia periodística de Elías, que nos permitirá abordar de manera global la actualidad noticiosa. Buenos días, Elías. ¿Cómo Buenos estás? días, doña Alexandra Izquierdo. Un honor para mí compartir con usted aquí en Lo Bueno con Alexandra Izquierdo. Y la verdad que me siento muy bien, confortable en este espacio. Esperamos rendir a nuestros amigos televidentes, cumplir con sus expectativas en cuanto a lo que tiene que ver con lo bueno, en el aspecto noticioso y en todo lo demás. Seguimos aquí en Lo Bueno con Alexandra Izquierdo y hoy vamos a presentarles a ustedes lo que acontece a nivel nacional e internacional. A más de una semana y media de haber ocurrido el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, las investigaciones en torno a este magnicidio no parecen llegar a términos. Las interrogantes desde el mismo día del asesinato siguen siendo las mismas. ¿Quién mató a Jovenel Moïse? Recientemente, investigadores del Buró Federal de Investigaciones, FBI, recababan informaciones y documentos y ayudar a esclarecer el magnicidio. El envío por 18 meses de prisión preventiva a Jan Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, por supuestamente estar involucrado en la malversación de unos 6.000 millones de pesos, fue la noticia de esta semana. Rodríguez fue enviado a Najayo junto a Jonathan Joel Rodríguez Invert, Alfredo Alexander Solano Augusto y Javier Alejandro Forteza, por su supuesta vinculación en el entramado de corrupción denominado Medusa. Los abogados de defensa de Jan Alain Rodríguez dijeron que apelarán la medida de coerción tras considerarla excesiva. En esta semana, el Banco Central de la República Dominicana informó que en el mes de este año las remesas recibidas alcanzaron una cifra de 869.8 millones, monto que supera en un 131.9 millones a las registradas en el mismo periodo del año 2020. El Banco Central dice que el año 2021 cerrará con un crecimiento económico por encima del 7%. El presidente había anunciado el martes en la noche que tendría el miércoles buenas noticias para los trabajadores y efectivamente la resolución 01-2021 establece un aumento de salarios a los trabajadores del sector privado. El aumento se hizo luego de una reclasificación de las empresas que formó parte del acuerdo entre el gobierno, los empresarios y los representantes de los trabajadores. Hasta aquí las noticias más importantes de esta semana. Para Lo Bueno con Alexandra Izquierdo, soy Dani León. Como pueden ver ustedes, el panorama noticioso en lo que acontece con Alexandra Izquierdo, importantes noticias nacionales e internacionales. Después de la pausa comercial, vamos a ver nuestro contenido y además una entrevista especial. Eso va a ser después de la pausa. Para que hablemos de lo bueno. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas
puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de Humanos Seguros, el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Queridos amigos, existen tantos temas de interés que nos proponemos abordar en el programa semanalmente. Temas con enfoque en lo constructivo, en la gestión de calidad empresarial, en las políticas públicas y en el avance de las áreas productivas del país. Sin embargo, hoy, al ser nuestra primera entrega, quisiera estrenar este segmento agradeciendo a las firmas e instituciones que han respondido con mucho entusiasmo a esta apuesta de comunicación, que servirá de puente entre sus marcas y la comunidad de seguidores que desde hoy atesoramos. Y por supuesto, todo lo bueno se comparte y me place reconocer un grupo de personas que significan mucho para mí. Mi familia, a quienes han sido un gran apoyo para la gestación de este programa. Al igual que como ha pasado en muchas familias dominicanas, hemos aprovechado los retos de estos tiempos de pandemia para dar un impulso creativo muy importante y aceptar las recomendaciones de amigos y relacionados que me empujan hacia un nuevo comienzo y una nueva experiencia, como lo es hacer televisión. Luego de un profundo análisis, pasamos de mis dudas iniciales al ¿y por qué no? Así es que como nace esta nueva etapa, en la que aprovechamos nuestras vivencias para seguir buscando lo bueno, lo que nos hace mejores dominicanos en todas las esferas de acción del país, para compartirlo con cada uno de ustedes. Hoy celebro junto al equipo que me acompaña en este nuevo programa, en el que contaré con la participación activa de personas con alta trascendencia en la vida pública, tocando temas puntuales en sus diferentes áreas de experticio. Y aunque la menciono de último, reconozco que en todo, Dios es lo primero y espero que sus bendiciones nos acompañen en esta iniciativa y a Él dedicamos lo bueno. Sigan con nosotros, que luego de la pausa comercial tenemos una distinguida invitada que nos ayudará a abordar temas de alto interés en el sector industrial, que impactan a toda la ciudadanía. Para que hablemos de lo bueno. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de Humanos Seguros, el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. En Servicam Pet Center Arroyo Hondo encontrarás medicina veterinaria de calidad, cirugías, vacunación, radiografías, transporte, hospitalización, peluquería y spa, servicios de emergencia y mucho más. Servicam Pet Center es el mejor amigo de tu perro. Y de tu gato. La salud y el bienestar de tu mascota es lo más importante para nosotros.
Servican Pet Center Arroyo Hondo, Avenida La Vega Real, número 1, Plaza Botánica, teléfono 809-565-4422. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Gracias por seguir con nosotros aquí en Lo Bueno con Alexandra Izquierdo. La verdad que estamos muy agradecidos por ustedes, nuestros televidentes. Mire, la industria en la República Dominicana ha tenido altas y bajas. El COVID-19, la pandemia del COVID-19, no solamente causó estragos en la República Dominicana, ha causado estragos en todo el mundo. Bien lo dice el nombre, pandemia, en el ámbito sanitario y en el ámbito económico. Aquí, en la República Dominicana, sin embargo, la industria ha peleado y ha luchado y se ha mantenido en la palestra. Doña Alexandra. Bueno, Elías, realmente yo me siento emocionada y orgullosa de poder tener en la primera entrega de Lo Bueno a una persona que yo le llamo una invitada de lujo. Es una persona que admiro y quiero, Circe Almanzar. Es una persona que ha dedicado más de la mitad de su vida al sector industrial. Vicepresidenta de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Bienvenida, Circe. Gracias. Este es tu programa. Gracias por estar aquí con nosotros. Me siento feliz de estar aquí, sobre todo porque quien admira a esa persona que está aquí a mi lado soy yo. La admiro y me siento honrada de ser su amiga y de haber compartido con ella mucho tiempo y de seguir compartiendo con ella. Y también gracias a ti por estar con ella y acompañarla para que este programa sea todo un éxito como todo lo que ella hace. Que para nosotros eso es un honor, ¿eh? Bueno, un paréntesis, fue mi jefa también. ¿Qué va? Con quien aprendí mucho. Bueno, pero ya Elías hablaba del tema de la pandemia. Eso es un tema obligado, ¿verdad, Circe? Porque no cabe dudas que al sector industrial tiene que haber sido fuerte todo lo que ha venido detrás de esto. Un problema mundial, pero en lo que nos ocupa a nosotros, pues con muchos retos. A mí me gustaría, a manera como de un poco de ilustración, quizás ya no tan nueva, ¿qué ha pasado con el sector industrial desde que inicia la pandemia y cuáles han sido los retos y cómo se ha ido saliendo de eso? Entonces, bueno, sin duda alguna, yo digo que me siento cada vez más orgullosa de pertenecer a este sector, de defenderlo, de apoyarlo, de trabajar por él. Y más después de la pandemia, porque
si bien tuvimos muchísimas situaciones y tuvimos que trabajar arduamente para lograr que se mantuviera un abastecimiento constante de los productos de primera necesidad durante la pandemia, pero no solamente durante toda la pandemia, que todavía la estamos viviendo, sino al inicio, en un proceso que nadie entendía hasta dónde iba a estar, o sea, qué repercusiones tenía, era una incertidumbre total, problemas de logística. Y recuerdo cómo nosotros teníamos que estar apoyando a casi todas las industrias para que pudiesen transportarse en medio de el cierre de todos los negocios, para que la gente pudiera acceder a alimentos y a productos de primera necesidad. Y todas las industrias de productos esenciales mostraron una resiliencia que es digna de valorar, de enaltecer. Nuestra industria ha demostrado la importancia de contar con un sector productivo fuerte. A veces nos olvidamos de eso y pensamos que podemos vivir en un mundo donde podamos tener actividades de servicio solamente, y que como otros países producen, nosotros podemos simplemente importar. Pero en momentos como estos nos damos cuenta de la importancia de una seguridad alimentaria. Inclusive nos dimos cuenta de la importancia de tener productos más allá de alimentos o productos esenciales, como por ejemplo papel higiénico, servilletas, empaques, sino también que podamos buscar también aquellos rubros o aquellos segmentos de la producción que son de carácter de seguridad nacional. Cuando veíamos que no teníamos, por ejemplo, cómo hacer una mascarilla, y empezamos a hacer mascarilla, y empezamos a hacer, o sea, había un problema de escasez en el mundo, y realmente es la respuesta que se dio, a pesar de que nos dio muchísimo trabajo, y de que no todas las industrias pasaran la misma situación, porque como la industria es un sector muy amplio, donde tú tienes desde el que produce un alimento hasta el que produce una funda de cemento, esos sí tuvieron más problemas, porque como estaba parada toda la construcción, esa industria se afectó mucho. Entonces, para trabajar con el crecimiento, con la reactivación económica, tenemos que trabajar puntualmente con subsectores. Por ejemplo, la industria de bebidas alcohólicas sufrió mucho porque a pesar de que había gente que consumía, no es lo mismo para una persona de escasos recursos que no podía ir a un colmado a abastecerse de una cervecita o de una botellita de ron, que otras familias que sí podían tener sus bebidas en sus casas. Entonces, sí ha sido un proceso complejo, pero yo creo que fuimos avanzando, el apoyo fue constante de cada uno de nosotros, y esa solidaridad entre el sector público y el sector privado que se evidenció, esa cooperación, ese diálogo con el pasado gobierno y que ha continuado con este gobierno, muestra una fortaleza importante en nuestra sociedad dominicana. Todas las crisis son oportunidades. Y quizás la industria de la República Dominicana no solamente demostró esa resiliencia de la que usted habla, sino también que tiene capacidad de crecer. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que dice el Banco Central, el gobernador del Banco Central, hay perspectivas muy positivas en este año. ¿Usted puede explicar por qué? Bueno, de hecho, no solo hay perspectivas, sino que ya estamos evidenciando un crecimiento importante que no solamente se compara con el año pasado, que es una comparación que siempre te va a dar un número positivo porque claro, estábamos en una situación mala el año pasado, sino también con respecto al 2019. O sea, ya se puede ver quizá en el segundo semestre de este año que tendremos un crecimiento que puede estar rondando los niveles del 2019, y eso es muy positivo. O sea, muestra cómo República Dominicana está sobrepasando la crisis mucho mejor que lo están haciendo otros países. Y yo creo que se debe a, primero, que la economía dominicana es muy diversificada, que puede aguantar cualquier crisis porque tiene sectores que pueden apoyarse unos con otros, pero también muestra que
se confía en República Dominicana, se confía en la estabilidad macroeconómica, se confía en el clima de inversión que hay en República Dominicana y además porque las medidas que se tomaron, por ejemplo, las medidas tomadas por la Junta Monetaria el año pasado, la gente no se da cuenta la importancia que tuvieron esas medidas para poder sobrepasar la crisis y llevarnos hacia la recuperación económica. Todo ese dinero que soltó el Banco Central para que las empresas pudieran paliar una situación donde no tenían los recursos suficientes para poder financiarse y que se podían volver a refinanciar con recursos ya más blandos, fue muy importante. Eso es como oxígeno. Okay. Oxígeno. Muy bien Esa es que se le haga ese reconocimiento al Banco Central, porque de hecho es cierto, ha mantenido un flujo de recursos blandos a todos los sectores y principalmente el sector industrial. Yo siempre, bueno, me tocó dirigir una parte del sector industrial en un momento determinado, o una ley que les favorece, y siempre he creído que el país necesita de la industria nacional. Yo creo que de esto va a seguir adelante la confianza en la industria nacional, porque lo que decía Elías, que de la crisis se sacan buenas oportunidades. Exacto, bueno, yo creo que la industria va a salir fortalecida. Yo estuve leyendo el informe del IMAM de ustedes de ahora, de mayo, y veo que las cosas van bien, como tú acabaste de decir, lo que quiere decir que la industria se ha fortalecido y está supliendo las cosas que el país necesita en un momento de crisis como el que hemos tenido. Y qué bueno que ha sido la industria nacional y no el hecho de tener que estar importando para resolver los problemas nuestros. Yo decía al principio que con CIRSE se puede manejar muchísimos temas, muchos, yo sé de cuántos temas maneja CIRSE, pero en este momento pues tenemos la situación que yo sé que ella pues es un tema que va a abordar con mucho conocimiento, que es el tema de salario. Ajá. Resulta que estábamos acostumbrados que cada vez que se convocaba el Comité Nacional de Salario, pues era un tiempo largo de discusiones y de problemas y la clasificación, y lo que pedían los sindicalistas siempre eran unos montos demasiado altos, y bueno, sí era de las que tenía que enfrentar mucho el problema que se presentaba, pero oh sorpresa, nos dieron una sorpresa, realmente, sin ningún tipo de complicación ni trauma. Yo quisiera que tú nos pudieras abundar un poco, ya como actora, de las actoras principales de este tema, siendo miembro del Comité Nacional de Salario, qué sucedió, cómo sucedió, se resolvió la famosa clasificación que tanto pedían las pymes. Yo creo que definitivamente se ha dado un buen paso. Sí, definitivamente que sí. Yo creo que lo primero es que creo que los dos sectores, o los tres sectores que están representados en el Comité de Salario, tenían un sentimiento, una necesidad de que esto no generara un trauma o una crisis mediática que pudiera provocar intranquilidad en los ciudadanos, en los trabajadores. Yo creo que nosotros mismos como sector empleador nos empeñamos, y eso fue parte del ejercicio que hicimos hace unos meses, de cómo sabíamos que venía la negociación de salarios. Cada 2 años se discute. Estamos en una situación compleja porque estamos en medio de una situación de incrementos de precios internacionales por todas partes. Le hemos llamado la tormenta perfecta porque fruto de la pandemia y fruto de algunos factores exógenos, los commodities, los precios internacionales están disparando el acceso, los precios locales. Hasta el petróleo que está subiendo. El todo, o sea, básicamente nosotros le llamamos la tormenta perfecta porque es que se te combinaron una serie de factores que tú dices, bueno, nunca había pasado esto, porque en el 2008, que fue la última crisis financiera, hubieron factores que empujaron hacia un alza de precios, pero en este caso hemos tenido también problemas de cambio climático, problemas de que
los productores de petróleo se pusieron de acuerdo a aumentar los precios. O sea, hay un sinnúmero de factores, el tema de la alta demanda, bueno, nada, y los fletes que se han entaponado, la falta de contenedores, una serie de factores, que ha habido problemas en Argentina de producción por la sequía, que en Estados Unidos también hubo problemas de sequía, una serie de factores. Bueno, pero eso nos hizo pensar que, dada la situación que se veía y la gente con preocupaciones por los alzas de precios, nosotros no podíamos provocar una mayor intranquilidad en los ciudadanos, en los consumidores, en los trabajadores. Y teníamos que hacer un esfuerzo de cómo lograrlo. Y empezamos a trabajar con diálogo bilateral con los trabajadores. Empezamos fuera del Comité Nacional del Salario. Quedémonos ahí para que tú nos continúes después de una pausa comercial que tenemos y seguimos con ese tema, Circe, porque es algo de mucho interés. Para que hablemos de lo bueno. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Para que hablemos de lo bueno. Seguimos aquí en Lo Bueno con Alexandra Izquierdo, y Circe Almanzar tenía una respuesta muy interesante acerca de cómo lograron precisamente conversar con los trabajadores y con el gobierno y convencerlos. Bueno, o en parte nos convencieron a nosotros también. Sí, yo creo que sí. Bueno, como les comentaba, para hacerlo menos traumático y no generar mayor intranquilidad, iniciamos unos diálogos bilaterales, tanto con los trabajadores como con el propio gobierno, a través del Ministerio de Trabajo. O sea, nos fuimos reuniendo. Lo primero era descartar todos los temores que siempre ha habido con la famosa reclasificación. De hecho, muchas veces se dilataba o se trancaba la discusión porque se ponía sobre la mesa, hay que hacer la reclasificación, pero no se llevaba una propuesta concreta de cómo hacerla. Tú decías, no, yo tengo que aplicar la ley, eso decían las MIPYMES, sobre todo, que eran las que estaban más interesadas en la aplicación de la ley de MIPYMES, los criterios para el establecimiento de las empresas. Y lo que hicimos fue hacer una propuesta, pero esa propuesta ya dentro del ajuste salarial, para que se evidenciara claramente cómo se verían los números. Entonces ya no es simplemente que tú dijese, mire, de ahora en adelante vamos a tener 4 tipos de empresas, sino esas 4 tipos de empresas que ya es un cambio total de organización del salario en el no sectorizado, que incluye las empresas de servicios, financieras e industriales, van a tener que regirse por salarios diferentes y tú no puedes incrementar en porcentajes. Tú no puedes decir simplemente mi negociación va a ser 10, 12, 13, 14, 15 o 20, como hemos llegado en algún momento. No, porque si tú vas a incluir una nueva categoría, tú tendrías que hacer porcentajes o cambiar los montos para que pueda cuadrarte la forma o los nuevos salarios. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una propuesta que se basaba básicamente en montos específicos, no en porcentajes, no ajustes porcentuales, sino montos específicos. La grande tendría tanto, la mediana tendría tanto, la mediana, nueva mediana, porque
teníamos una mediana, que era hasta que se discutió esta tarifa de salario esta semana, pero era una mediana totalmente diferente, porque era una mediana que era supuestamente una empresa que tuviese 2 millones, supuestamente no, eso es lo que establecía, 2 millones desde 2 millones a 4 millones de inventario y existencia. O sea, estamos hablando de que si tú tienes en un colmado un freezer, una caja registradora, una nevera de refresco, otra, suponte una balanza, lo que sea, ya tenía los 2 millones. Más todos los inventarios que tú tienes ahí, tú sobrepasas esos 4 millones. Entonces, ya de por sí, esa categoría de mediana empresa era un eufemismo, eso era irreal. ¿Y de dónde sale ahora esa mediana empresa? Entonces, ¿de dónde sale la mediana empresa? De una ley, que es la ley 187-17, que establece unos criterios. Pero no fue que asumimos que se va a aplicar la ley, no. Y eso fue parte de la discusión. Se tomó en cuenta los mismos criterios que están en esa ley y se aplicaron a la resolución tarifaria. Entonces, ahora, una mediana empresa es aquella, y tiene una diferencia entre lo que dice la ley de MIPYMES con lo que dice la resolución, y les voy a explicar cuál es la diferencia. Por favor. Voy a usar el ejemplo de la mediana. La mediana es una empresa que tiene desde más de 50 trabajadores hasta 150 trabajadores, o que tenga unas ventas brutas anuales que sobrepasen los 54 millones de pesos anuales hasta 202 millones de pesos anuales, lo que sea mayor. Entonces, si tú tienes 10 empleados, pero vendes más de 200 millones de pesos, de 202 millones de pesos, tú no importa que tengas 10 empleados, tú eres una empresa grande. Claro. Ya pasa a la categoría. Pasa a la categoría grande. Lo que sea mayor, ¿por qué? Porque hay empresas que ganan mucho dinero, que pueden pagar buenos salarios, pero que no tienen que tener muchos empleados porque son servicios más pequeños, o son servicios que tú lo puedes dar en una computadora, un servicio de consultoría o lo que sea, un servicio médico. Entonces, eso hace que sea más justo, mucho más justo. Pero eso pasa así con cada una de las categorías que se establecieron, que ya se publicaron cuáles son los criterios y las bases de las empresas, pero lo más importante es que ninguna de las categorías tuvo una reducción de salario. ¿Por qué? Porque la micro, que no existía, o sea, estamos diciendo, hay una mediana que es una nueva mediana, pero la que se creó, que no existía, era la microempresa. Y la micro ahora parte de lo que era la pequeña anterior. Entonces, tú con eso garantizas que no haya una bajada de precio. La gente podrá preguntarse, ¿pero qué me garantiza a mí que a mí no me van a bajar el salario si yo era una empresa mediana y ahora soy una pequeña? Bueno, realmente nosotros tomamos toda la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social, la revisamos, y la Tesorería tiene clasificadas las empresas con los criterios de números de empleados ya recogidos. O sea, ya las tiene divididas, micro, pequeña, mediana y gran empresa, por número de empleados, no por venta. Pero ¿qué pasa? Que como la resolución te dice que lo que sea más grande, no hay posibilidad de que baje de esa categoría, de acuerdo a la data de la tesorería. Lo que podría ser o podría pasar es que pueda incrementarse por el número de ventas que dé la DGI de esa empresa. Porque ya tu piso es el número de empleados. O sea, si tú tienes 100 empleados y estás dentro de la categoría en la Tesorería de la Seguridad Social como mediana, no va a haber forma de que tú pases a ser pequeña. Perfecto. Hay algo muy importante aquí, en ese aspecto, porque eso que usted acaba de explicar es tan importante para nuestros televidentes, para los trabajadores, para todos. Para los empresarios. Para los empresarios, que mucha gente no entiende eso. ¿Por qué? Porque hoy mismo
este domingo, hoy domingo, vi en algunos medios de comunicación que decía algunas medianas y pequeñas empresas que le decían al señor gobierno, usted no puede hacer ese negocio porque nosotros entonces vamos a quebrar, y muchas empresas han quebrado. ¿Cómo entienden estas pequeñas empresas y estas medianas empresas que no va a pasar eso? Bueno, entonces, ¿cuál es la otra parte de la negociación que yo entiendo que fue justa para los pequeños y microempresarios? Que si bien tú tienes un incremento, tú pudiste hacer incrementos diferenciados entre los tipos de empresas para que no impacten demasiado. Ya de por sí, cuando tú incrementas porcentualmente, si tú tienes un monto más bajo, el porcentaje, o sea, en términos nominales, te da un resultado mucho menor que un monto más alto. Si tú le aplicas a 10,000 pesos un 10%, no es lo mismo que aplicarle un 10% a 17,000 pesos, ¿verdad? Exacto. Entonces, en términos nominales, tu impacto es mayor cuando tú eres una empresa grande. Pero aún así, si vemos los porcentajes que se le aplicaron a la micro de incremento, fueron mucho menores que a la mediana y a la grande. En la pequeña incrementamos un poco más que a la micro, porque como es una nueva, o sea, tú estás trasladando desde la micro hacia la pequeña, o sea, de la pequeña actual pasa a ser micro, entonces la pequeña tenía que diferenciarse de la micro. Tú no podías dejarla igual porque entonces estarías creando una distorsión. Déjame hacerte una pregunta. Si de la Yo micro... sé que es complejo, pero bueno. La gente está si curiosa. de la micro... digo, pero perdón. yo pasé varias semanas trabajándolo. O sea No, que yo me imagino. No es que Oye, sea tan fácil. Estamos con la que mejor nos puede orientar, al amigo televidente y a nosotros también. Fíjate algo, si la pequeña baja a la micro, la pequeña entonces tenía 12,900 pesos, ¿cuál era el sueldo mínimo de la...? 10,700 pesos era la más baja, era la más baja. Exacto, está bien. Sí, yo estaba viendo lo nuevo. Era la más 10,700 y ahora va a pasar a 11,900. Pero va a ser, exacto, la micro. La micro. Entonces, 11,400 ahora y 11,900 en enero. Ok, hay algo que se ha comentado y quisiera, tú eres la persona más indicada para aclararlo, y es que la empresa grande, su sueldo mínimo eran 17,610. Ok. Cuando una parte de ellos baja a la mediana empresa, ya tenía 17. Entonces, su aumento para llegar a 19 no es tanto como tal vez se está contemplando que a ellos se les está considerando un 59% de aumento. Es una pregunta o es un comentario muy acertado porque la gente puede pensar eso. Sin embargo, nosotros viendo la data, las informaciones, nosotros teníamos la certeza de que la mayoría de las empresas realmente medianas, que califican como medianas, de acuerdo a la ley, pagaban salarios de grande. ¿Por qué? Porque en la mediana es una empresa que tiene posibilidades, que tiene una situación de mayor holgura, pero además no podía justificar un salario de mediana anterior porque realmente no tenía entre 2 y 4 millones de existencia, es imposible de justificarlo. ¿Me explico? Claro. Le voy a poner un ejemplo. Una empresa mediana pudiera ser no un supermercado, pero un supermercado mediano. Sí. Mediano. No es posible que un supermercado mediano pueda tener una existencia de entre 2 millones y 4 millones de pesos. No. De inventario, existencia, todo eso. Entonces, si estaba pagando como la mediana anterior, realmente no se estaba fiscalizando adecuadamente. Exacto. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a hacer algo más transparente para que de ahora en adelante ya empecemos a regular esto de la mejor manera. En otros países no existen este tipo de categorías. Se pone un salario mínimo básico y todo el mundo de ahora en adelante paga de ahí para adelante. Pero
muchos países han ido incorporando estos conceptos de micro, pequeñas y medianas empresas y grandes, porque no todo el mundo tiene las mismas posibilidades y tú lo que quieres es lograr que haya mayor número de empleos, que la gente tenga donde encontrar trabajo, y eso empuja o facilita. No peligra, aunque se ha tratado de que la inflación acumulada se pueda compensar, es lo que he oído de parte de los miembros del poder del sector privado, pero no hay peligro de que realmente haya un aumento en precio producto de que tienen una carga mayor, porque a veces sucede que tú aumentas el sueldo mínimo y hay empuja a todos los demás hacia arriba, porque resulta que de momento... Eso siempre pasa, eso siempre pasa. Pudiera haber un aumento en precios. Sí, y eso fue parte de lo que decíamos en las discusiones con el sector laboral y con el propio gobierno. Decíamos, hay que tener cuidado de no hacer un incremento excesivo. De hecho, la propuesta de hacerlo escalonado fue precisamente porque decíamos, si nosotros hacemos un ajuste demasiado agresivo, de repente las empresas no están preparadas, todavía hay incertidumbre, no hemos llegado a la recuperación total de la economía y tenemos también estos incrementos de alzas de precios internacionales que puede provocar un efecto de inflación, o sea, de mayor inflación. Exactamente. Pero yo creo que la economía se va ajustando y es importante garantizarle el poder adquisitivo a la gente. Definitivamente es positivo este aumento de salario y hay expectativas de que todo esto se compense. Todavía no cubrimos la canasta familiar. No. Bueno, nosotros no se cubre porque si se toma en cuenta que la canasta familiar asume una persona y media, o sea, no es el salario de una sola persona. No es solamente de una persona. Sino de más de uno. Mira, déjame decirte algo, ya lo dije, que con Circe hay muchas cosas que hablar. Por ejemplo, el código laboral, que vi, se lo regalaron al presidente ayer. Bueno, no, lo que le entregaron fue jurisprudencia laboral. Ojalá hubiese sido el código reformado. Es como un eso son, pero la misma reforma que hay para la seguridad social pendiente, también el tema de tributario, la reforma fiscal o pacto fiscal, ¿verdad? Yo misma caí en el exacto. Son muchas cosas que van a traer como consecuencia que tú nos acompañes en otro programa. Pero cuando quieras. Porque no queremos dejar de tocar, aunque sea poco tiempo, el tema Haití. Yo quisiera... No nos dio tiempo hoy, pero está convocada ya. Ya para una próxima las entrega. fronteras están abiertas, ¿cierto? Y estamos exportando, ya empezaron los camiones a transitar, estaban exportando desde ayer de manera muy tranquila, claro, con el apoyo, la seguridad de las autoridades, y yo creo que esperemos que la calma que está actualmente sea una verdadera calma. Se mantenga. No, en realidad es una situación delicada, siempre ha sido una situación difícil manejar el tema con Haití. Yo he vivido momentos con ustedes, etcétera, pero ahora hay un grado mayor, que es el magnicidio que se ha producido, la muerte del presidente. Entonces no sabemos hasta dónde estas cosas se manejen con esa calma. Todos los días tenemos una historia diferente de lo que pasó. De lo que pudiera haber pasado. Exacto. Decía un amigo televidente que eso parece como está más enredado que una mata de chinola. Y mire que la mata de chinola es enredada, ¿eh? Lo más importante es garantizar nuestra seguridad, la seguridad de nuestra frontera, y lograr abastecer el mercado haitiano, exacto, que por razones humanitarias. Nosotros es bueno que se sepa, o sea, tal vez mucha gente no sabe qué cantidad de alimentos se exportan a Haití, o sea, pastas alimenticias, huevo, pollo, salami, o sea, lo que come prácticamente todo. El haitiano prácticamente sale de República Dominicana, pero hay que garantizar la seguridad de esos vehículos, de esos choferes, etcétera, que entran a Haití. Yo creo que tenemos que despedir.
Ya dijimos que quedas invitada. De todas formas, ya te dije al principio, este es tu programa. Gracias. Nos ha sido de muchísima satisfacción estar contigo, las informaciones que nos has dado. Gracias por acompañarnos y que tengas un feliz resto del día. Para que hablemos de lo bueno. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de Humanos Seguros, el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Ven para que hablemos de lo bueno. El tiempo ha avanzado y luego del plato fuerte de la entrevista central, lo bueno, viene acompañado de temas de interés general, por lo que presenta Lo Seguro, un segmento semanal que nos acerca al amplio mundo de los seguros y todo lo que debemos aprender y aprovechar como usuarios. Pero Elías, antes de pasar a la sección de Lo Seguro, debemos recibir un cafecito, ¿verdad? Que siempre es muy agradable a estas horas. Así que por favor podemos darle entrada a Mitiel, que pase por acá y nos traiga un café Santo Domingo, que siempre es tan imprescindible a estas horas. Yo creo que a cualquier hora del día. Yo soy cafetero, bueno, doña Alessandra. A mis amigos de Café Santo Domingo, aquí vamos y disfrutamos dándole las gracias por este cafecito tan agradable. Recientemente fuimos testigos del colapso del edificio de apartamentos en Surfside, Miami. Esto nos llama a reflexionar sobre los riesgos a que estamos expuestos en nuestro país. Es importante señalar que nuestro país y nuestra ciudad de Santo Domingo ha crecido en los últimos años verticalmente. Entonces, debemos preocuparnos por asegurar todos estos edificios que están en esta ciudad. La realidad es que en nuestro país solamente tenemos asegurados el 1% de las viviendas. Las demás viviendas que sí tienen seguro son viviendas aseguradas a través de los préstamos hipotecarios. En estos seguros de los préstamos hipotecarios solamente tenemos asegurado el valor del préstamo. Es importante hacer esta aclaración porque muchas personas que tienen préstamos hipotecarios pensarían que tienen un seguro. Sin embargo, es solamente la protección del préstamo que hemos tomado en la entidad financiera. Entonces, esto nos invita a reflexionar sobre qué podemos hacer para cubrir nuestros apartamentos y, más que nuestros apartamentos, el condominio como un todo. ¿Qué pasa cuando aseguramos solamente nuestro apartamento? Si tenemos un siniestro que ocurriera en un piso que no es el nuestro y esto hace que el edificio tenga que demolerse, nosotros realmente no tenemos asegurado el edificio como un todo, sino un apartamento.
Entonces, llamamos a la reflexión para que aseguremos los edificios como un todo. Para eso tenemos disponible en el mercado el seguro de condominio. El seguro de condominio cubre a todos los apartamentos y además a las áreas comunes de los apartamentos para que tengamos el edificio asegurado completo y dividir las cuotas entre todos los condóminos. Estas cuotas se pueden pagar de manera mensual, incluidos en la cuota de mantenimiento del edificio, para que así sea mucho más fácil incluirlo en el presupuesto de las familias que viven en ese condominio. Por lo tanto, hacemos un llamado a la reflexión y a la exhortación de contratar estas pólizas de condominio que perfectamente bien se puede para cada apartamento emitir un endoso de cesión de derechos por cada apartamento que tenga un préstamo en una entidad financiera. Es importante resaltar cuál es la cobertura de esta póliza. Esta póliza incluye la cobertura de incendio en líneas aliadas, ciclón, terremoto, explosión, motín y huelga, daños maliciosos, colapso y o derrumbe y robo con escalamiento y o violencia. Aparte de estas coberturas, podemos agregar la póliza de responsabilidad civil para cada apartamento particular y para el condominio completo, además de avería de maquinaria, equipo electrónico y jardinería en caso de que fuera necesario. Les invitamos, señores, a reflexionar sobre la necesidad de cubrir los edificios en esta ciudad con una póliza de condominio. Muchas gracias. En el ámbito de lo bueno, con Alexandra Izquierdo, queremos compartir con ustedes precisamente muchísimos aspectos, aristas, que tienen que ver con lo bueno. Y para eso tenemos a una periodista especializada en ello. Giselle Castro tiene Compartiendo lo Bueno. Buenos días, feliz domingo. Y señores, en el día de hoy yo me siento sumamente feliz con este nuevo reto que asumo, donde estaré compartiendo lo bueno con nuestra querida Alexandra Izquierdo, que de una manera pública agradezco la oportunidad que se nos brinda para llegar a todo este público que desde el día de hoy nos va a seguir. Y de verdad que me siento sumamente feliz de compartir con este niño, José Ramón Valdés, que nos acompaña en el día de hoy, donde nos hace sentir sumamente orgullosos como dominicanos y queda demostrado que no solamente vivimos del teteo, sino que hay que estudiar, que hay que fajarse para lograr lo que sería un sueño inalcanzable en un momento, una beca de Harvard, de un liceo para Harvard. Bienvenido, José Ramón, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, me encuentro muy bien, es un placer estar acá. Tú sabes, José Ramón, que hablábamos tras bastidores, te felicitaba por el logro alcanzado, pero sobre todo veo que me encanta ese binomio, esa combinación con tu mamá, el apoyo que recibes, y de verdad que es muy satisfactorio ver cómo ustedes se llevan. Muchas gracias. Realmente he recibido un apoyo increíble de parte de mi familia. Sí. Mis padres han estado siempre detrás de cada logro, mi hermana también. Es una bendición. ¿Cómo se da esto de la institución, tu trayectoria? Bueno, culminé mis estudios de bachillerato el año pasado, en agosto del 2020. Ya a mediados de mi último semestre ya estaba pensando, ok, quiero estudiar en el extranjero, cómo estará el proceso de aplicación. Entonces empecé a investigar y luego de mucho consultar y de hablar con mis padres, decidimos que sí, que iba a intentarlo. Tras casi un año de todo, desde que inicié hasta el final, que fue en abril de este año, recibí respuesta y pues gracias a Dios fui aceptado en Harvard y en Columbia. Pero a mí me encanta que él lo dice, ¿a dónde fue que fuiste aceptado? Él lo dice como así, como todo por ahí, como que en Harvard, tranquilito. No te creas, todavía hay momentos en los que yo me pongo a pensar, wow, o sea, yo voy a ir a Harvard. A veces yo le digo a mami, sí, es de verdad que yo voy a ir a Harvard, porque es algo que se siente irreal. Pero en caso de, ¿a cuántas universidades aplicaste en un momento? A 21 universidades. Entonces, de las 21 universidades, me rechazaron en 15. Entonces, en 4 me pusieron en lista de espera y en 2 me aceptaron. Y cuando esas 15 te rechazan, ¿no hubo un temor? Porque hay un momento como que uno
le da su temor de que, ay, no va a suceder. Al principio yo siento que sí tenía muchos nervios y mucha desconfianza, pero luego fui entendiendo por mucha oración y consejo de mi madre y de personas a mi alrededor que el propósito de Dios iba a prevalecer, y detrás de cada rechazo o de lista de espera yo tenía como esa tranquilidad y esa confianza de que si me tocaba quedarme me iba a ir bien, si me tocaba irme me iba a ir bien. Al final el Señor es quien dirige mi vida y no importa dónde yo esté, las cosas van a salir bien. José, llegamos a Harvard, proyectos. Bien, una vez en Harvard me encantaría poder desarrollar mi potencial al máximo, trabajar en muchas actividades extracurriculares, concentrarme en estudiar. La carga académica es bastante difícil, pero sé que con la adaptación necesaria me va a ir bien. También me gustaría crear lazos con la institución y acá con el país, crear una conexión más fuerte entre la universidad y mi país, y todo lo que el Señor permita que suceda, a darle para allá y a trabajar para desarrollar mi proyecto de vida y también nuestro país. Una preguntita, ya que tú dices de conexiones, ¿has recibido apoyo, estás recibiendo apoyo del gobierno dominicano? Hace una semana tuvimos contacto con diferentes instituciones, el Ministerio de Educación, la MESID, también de parte del Ministerio de la Presidencia y el despacho de la Primera Dama, y están canalizando recursos para cubrir gastos que mi familia no puede cubrir. Entonces nos sentimos muy agradecidos porque aunque la beca es completa, hay ciertos gastos de vivienda y de estar en otro país que... No, pero es que ahí se van unos quiquisitos largos, claro, José. Claro. Y entonces, ¿cómo tú te vas a hacer la familia, tú allá? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Videollamadas con mami, con los padres? Eso será así, y ya entonces ver si en los diciembre venimos a pasar un ratito, no sé. Un consejo para esos jóvenes que te ven como ejemplo o en su momento piensan que es un sueño inalcanzable, esto que has logrado, que es un logro para la República Dominicana. Lo primero que yo diría es que nuestras metas son tan grandes como nuestra mente. Si nosotros nos ponemos límites, así mismo vamos a lograr cosas con límites. Pero si nosotros creemos que podemos hacer las cosas, solamente es necesario confiar en Dios, trabajar con amor y con disciplina. Siento que mi consejo sería que confíen en sí mismos, confíen en Dios. No sé, no tengan esas dudas y esos temores que aunque son naturales y vienen, no debemos dejar dominarnos por ellas. Sería trabajar para lograr las cosas. Y si no salen como esperamos, pues no pasa nada, buscar un plan B. Seguir hacia adelante, claro, seguir hacia adelante. B. Bueno, José, muchísimas gracias por acompañarnos en tu programa Lo Bueno con Alexandra Izquierdo. Te auguramos éxito y cuenta con el apoyo de nosotras. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Señores, no hay tiempo para más, pero sí para que continúen disfrutando de la buena programación y nada, nos reencontramos en Lo Bueno con Alexandra Izquierdo. Feliz resto del día. Ven para que hablemos de lo bueno. Gracias, amigos televidentes. Nos sentimos sumamente agradecidos de todo lo que hemos compartido hoy, del inicio de este nuevo viaje que arranca con mucha esperanza de los aportes que dejaremos en la sociedad dominicana. Hoy tuvimos la oportunidad de compartir una visión de futuro a través de realidades concretas, conocer más cerca los retos que enfrentan el sector industrial del país, sumado a otros temas de gran interés. Los esperamos la próxima semana en este mismo horario en una nueva emisión de Lo Bueno.